Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, nosotros veníamos viendo la parte dogmática de la Constitución Nacional, es decir, aquella parte de la Constitución Nacional donde aparecen plasmados los derechos, las declaraciones y las garantías de las personas, que siempre dijimos que era, entre otras cosas, un límite al ejercicio de la potestad del Estado. Es decir, así como las personas tenemos derechos y obligaciones, por supuesto, el Estado no tiene derechos, sino que tiene potestades, es decir, facultades otorgadas por la ley. Y como habíamos explicado en la clase anterior, el ejercicio de esas potestades no puede violentar, ni suprimir, ni desnaturalizar ningún derecho ni ninguna garantía de las personas que le ha otorgado la Constitución Nacional. Bueno, puntualmente nosotros nos referimos a la potestad fiscal del Estado y que entonces en el ejercicio de esa potestad fiscal, en el caso nacional es a través de la FIP, que lo hace el Poder Ejecutivo Nacional, y en la provincia es a través de ARBA. Pero en fin, más allá de estos organismos, es el Poder Ejecutivo Nacional o provincial o municipal eventualmente el que ejerce las tareas de cobro de impuestos. La legislación la hace obviamente el Congreso de la Nación o la legislatura bonaerense o el Consejo Deliberante de Necochea, pero la potestad del cobro de los tributos la ejercen los poderes ejecutivos. Pero la problemática la vamos a centrar en el ordenamiento de nuestro Estado. Y el Estado argentino, ustedes lo habrán leído en la Constitución, es un Estado federal. Esto quiere decir que coexisten tres estados, no tres niveles de Estado, reitero, sino tres estados que coexisten: el federal o nacional, los provinciales y los municipales. Para mejor comprender el tema, es necesario decirles que los estados que nacieron al principio, los primeros estados fueron los provinciales. Recuerden el preámbulo cuando dice: los representantes del pueblo de la nación argentina reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad de acuerdo de las partes que lo componen, se está refiriendo a el cumplimiento de tratados preexistentes que las provincias se habían celebrado entre ellos. ¿A fin de qué? A fin de dictar una constitución nacional única que los abarque a todos, pero que no los suprima, sino como un supraestado, y que había que, entonces, a ese Estado nacional hay que dotarlo de facultades, lo que se llaman las potestades. Entonces, ¿cómo se resolvió eso? Fueron las provincias las que cedieron parte de sus facultades o potestades a la nación y dijeron: bueno, esto nosotros no lo vamos a manejar más, que lo maneje el Estado nacional. Cuestiones obvias como la defensa, cada provincia tenía su sistema de defensa, eso pasa a la órbita nacional, pero bueno, así todo pasan un montón de facultades, como por ejemplo la lucha contra el narcotráfico, deja de ser una materia provincial para pasar a ser federal, así como la legislación de fondo, es decir, el dictado de los códigos de fondo, código civil y comercial, el código penal, el código de minería, el código aduanero, ya dejan de legislarlo las provincias para pasar a estar en manos del Estado nacional o federal. Pero es importante señalar aquí que las potestades fiscales o tributarias del Estado nacional no surge por delegación de las provincias, sino que, esto lo dice muy bien, creo que ya se lo había comentado, un fallo de la Corte Suprema norteamericana, donde dice que la potestad fiscal de los estados es connatural. ¿Qué quiere decir? Que nace como una condición necesaria para la existencia de ese estado. Imagínense un estado sin fuente de recursos, no es un estado. Y esa potestad no es delegada por las provincias, sino que le es propia. Así, esto aparece reflejado en el artículo 75 de la Constitución Nacional,
Pero ¿qué pasa? Así como entonces el Estado nacional recién creado, como los estados provinciales y a posteriori los estados municipales, tienen su propia potestad tributaria, imaginen si la nación, sin coordinación con las provincias, dicta leyes impositivas, las provincias, las 23 provincias, de manera independiente, sin coordinación entre ellas y sin coordinación con la nación ni con los municipios, dicta sus propias leyes impositivas y los municipios podrían hacer lo mismo. Entonces, ¿esto qué podría provocar? Esto podría provocar un enmaramiento, una maraña de normas impositivas que podrían devenir en confiscatorios. ¿Qué quiere decir confiscatorios? Bueno, que desnaturalizan, son tan grandes, tan gravosos, de tanta incidencia sobre el capital privado o la propiedad privada, que la desnaturalizan. Ya la propiedad privada no puede cumplir sus fines porque la carga impositiva es tan grande que en realidad se trata de una propiedad pública y no de una propiedad privada. Siempre es muy complejo la determinación de la confiscatoriedad, pero bueno, hay muchísimos fallos al respecto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No es momento de entrarnos en esta parte del análisis, sino que vamos a comprender qué es este famoso federalismo de concertación. Yo a tales efectos sí les subo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde con claridad la Corte, con lucidez retórica, traza los lineamientos centrales de la idea, del concepto de federalismo de concertación. Ahora, más allá de lo que ustedes van a leer y que dice la Corte, yo se los voy a tratar de explicar con mis palabras. Y básicamente el federalismo de concertación se caracteriza por los acuerdos, por los pactos. ¿Entre quiénes? Entre las provincias entre sí, mediante las provincias los municipios, que son obligados a través de las provincias o representados a través de las provincias, y de las provincias con la nación. Se llegan a acuerdos de coordinación, de armonización, y luego, para que esos acuerdos sean obligatorios para las partes que lo firman, se debe dictar una ley nacional con los términos del acuerdo para que la nación le sea obligatoria a la nación, y cada provincia debe, a través de su respectiva legislatura, dictar una ley provincial que establezca los términos de ese convenio como obligatorias para los integrantes del poder gobernante de esa provincia. Y los gobernados también, por supuesto. ¿Sí? Entonces, esa es la característica central, que lo que primero surge es un pacto, un acuerdo, y luego se transforma en ley, para que forme o integre el orden público provincial o provinciales y nacional, y también afecte, por supuesto, a los municipios. En el caso puntual que vamos a ver hoy de la cuestión fiscal, decíamos que si bien la Constitución dice, y ustedes lo leyeron en el artículo 75, que las provincias pueden legislar impuestos directos e impuestos indirectos, y que los indirectos lo puede hacer como facultad concurrente, es decir, a la vez y de manera conjunta con la nación, nos dice también ese artículo 75 que la nación solo puede legislar impuestos indirectos de manera concurrente con las provincias, pero los directos solamente en caso de excepción. ¿Qué es un impuesto directo? Un impuesto directo es aquel impuesto que tiene en cuenta las características personales, patrimoniales de un sujeto al cual va a gravar. En cambio, los impuestos indirectos no tienen en cuenta ninguna cualidad del sujeto que paga el tributo. Vemos como ejemplo de un impuesto directo al impuesto a las ganancias, donde se tiene en cuenta la cantidad de hijos, si está casada la persona, si no está casada, en fin,
la fuente de los ingresos, los gastos, tienen en cuenta una serie de situaciones que hacen a la caracterización de la situación económica y patrimonial del sujeto. En cambio, los impuestos indirectos dijimos que no tenían en cuenta ninguno de estas características, y encontramos entre ellos, el más conocido es el impuesto al valor agregado, donde lo paga, nosotros compramos, no sé, una caja de arroz y pagamos el IVA, y no importa si nosotros cuáles son nuestras características patrimoniales, financieras, en fin. ¿Sí? Entonces, la primera gran ley que establece o que termina de plasmar un acuerdo entre la nación y las provincias es la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, que aparece nombrada en la Constitución Nacional. Fíjese qué interesante, ahí en el artículo 75, inciso 2, que la propia Constitución dice los términos que debe respetar esta Ley de Coparticipación. Y dice que lo que debe hacer la coparticipación federal, la Ley de Coparticipación Federal, es intentar lograr una igualdad de oportunidades en el desarrollo de las personas, cualquiera sea el lugar donde viva. En fin, para lograr esto, evidentemente, lo único que se puede hacer es que las provincias o las jurisdicciones más ricas solventen parte de la situación fiscal de provincias menos ricas. Este es un tema muy álgido, se debate muchísimo. Recuerden, el tema de la provincia de Buenos Aires siempre está intentando lograr un mayor porcentaje de distribución de recursos en la coparticipación. ¿Por qué? Porque es la provincia que, junto con la ciudad de Buenos Aires, que más aportan a este fondo común para todas las provincias, y es el que menos recibe, en términos relativos, por supuesto. ¿Y en qué consiste esta ley? Esta ley tiene dos grandes bloques. El primero de ellos es el que establece que una serie de impuestos nacionales van a ser recaudados por la nación exclusivamente y que los van a distribuir entre las provincias en función a un índice que indica su nivel de desarrollo. Cuanto menos desarrollada está la provincia, mayor son los recursos relativos que recibe. Ese es el primer bloque. Pero el segundo bloque consiste en ¿qué? En que las provincias ceden parte de su potestad tributaria y dicen que no van a legislar determinados tributos que les son propios o que podrían legislar, a cambio de, y que los municipios tampoco lo van a hacer, ¿a cambio de qué? A cambio de que los legisle exclusivamente la nación, que se cobre esos recursos, pero que esos recursos los distribuya entre la nación, que se quede una parte, y el resto entre las provincias, y como les decía, en función de una serie de fórmulas polinómicas que están conformadas por índices de desarrollo, por ejemplo, el índice de recaudación, el desarrollo del PBI de la provincia, la cantidad de camas de hospital, en fin, una serie de indicadores de pobreza y de desarrollo que son los que determinan el coeficiente que se le va a dar a cada una de las provincias. Entonces, reitero, fíjense por un lado, y ya incorporo la otra ley que yo les estoy enviando, que es el Pacto Federal. ¿Por qué el Pacto Federal? Porque el Pacto Federal obra en el mismo sentido. ¿En qué sentido? En que las provincias se autolimitan potestades fiscales, es decir, dice nosotros sobre determinadas materias fiscales no vamos a legislar, que legisle solo la nación. ¿Para qué? Para evitar la duplicación y poder caer en la confiscación de bienes. Entonces dice, bueno, nosotros no lo vamos a legislar, a cambio de que la nación lo recaude, ejerza todo el control sobre esos impuestos para obtener la recaudación,
y después lo distribuya en función a estos parámetros que veníamos conversando entre la nación y entre todas las provincias. Pero ¿cuáles fueron los impuestos que en la ley de coparticipación federal se prohibieron las provincias, se autoprohibieron las provincias o autolimitaron? Bueno, las provincias decidieron aceptar una prohibición, la prohibición de legislar impuestos análogos a los nacionales coparticipables. Entonces, cuando la Nación, a través del Congreso de la Nación, y con Cámara Iniciadora la de Diputados y Cámara Revisora la de Senadores, legisla un impuesto, y ese impuesto dice que es coparticipable, que su recaudación se va a coparticipar, automáticamente las provincias quedan vedadas de la posibilidad de dictar un impuesto igual en su jurisdicción. Pero guarda, es muy importante entender los dos términos de la prohibición: que el impuesto sea análogo y coparticipable. Es decir, una provincia puede dictar una ley provincial de un impuesto análogo a un impuesto nacional no coparticipable. Sí puede, ¿sí? No puede cuando es análogo, o sea, cuando es igual, y cuando ese impuesto nacional es coparticipable. Ahí se encuentra autovedado por el pacto de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Y lo mismo sucede con el pacto fiscal, que ustedes van a poder leer. El pacto fiscal lo que tiene, además, son algunas otras prohibiciones que se autodeterminan en convenio con la nación, las provincias, y también queda expresamente establecida ciertas prohibiciones que la propia provincia establece para sus municipios. Recuerden que el régimen municipal en la Argentina es muy variado y depende de cada una de las constituciones provinciales. En el pacto fiscal se ve con mucha claridad cómo las propias provincias establecen también limitaciones que fueron aprobadas también por cada uno de los municipios en torno a que estos últimos no pueden legislar determinados tributos. Bueno, este es un poco el andamiaje de un tema muy complejo como es el del federalismo de concertación. No es un tema que vaya a terminar aquí. Yo voy a subir un video próximamente para completar un poco la información, pero no quiero avasallarlos con tantos datos. Lean también el artículo sobre el federalismo de concertación y el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es muy preciso en la terminología que utiliza. Bueno, muchas gracias.